Vamos a realizar paso a paso los gráficos de efectos. Este primero corresponde al primer ejercicio que se hizo en la clase número 6, que corresponde a una suba de precio. Lo primero que vamos a marcar para realizar cualquiera de los gráficos es la cantidad máxima, en este caso del bien A, que lo podemos sacar en cualquiera de las dos rectas de presupuesto. Acá arriba yo les dejé las rectas de presupuesto y si se fijan en las dos, la parte de atrás, que ahí lo estoy remarcando con el puntero láser, van a ver las cantidades máximas de A. Fíjense en que de hecho en ambas rectas de presupuesto es la misma, ¿sí? Esto es lo primero que marcamos. Ahí apareció ese puntito celeste en 25, que es nuestra cantidad máxima. De ahí van a partir las dos rectas de presupuesto. La primera recta de presupuesto la vamos a marcar desde acá hasta el primer equilibrio del consumidor. Ahí marcamos el primer equilibrio del consumidor, que estaba en 18 y en 14. Fíjense en que una vez que marcamos en 18 y 14, ya con una regla pueden trazar desde la cantidad máxima, pasando por el equilibrio del consumidor, línea recta sería nuestra recta de presupuesto 1. Y realizamos la tangencia y nos queda nuestra curva de indiferencia 1, ¿sí? Una vez que hicimos esto, ya podemos marcar nuestro segundo equilibrio. Entonces, en 17 y en 12 marcamos el segundo equilibrio del consumidor. Y hacemos exactamente lo mismo. Partiendo desde esa misma cantidad máxima, pasamos por el segundo equilibrio del consumidor y también trazamos nuestra curva de indiferencia 2. Acá tengan en cuenta que cuando van a marcar la curva de indiferencia 2, tienen que tener en cuenta lo de siempre para las curvas, es decir, que tengan esa forma característica, ¿sí? Que parece como, vamos a decirlo, como una C, ¿sí? Da una sensación de C que va haciendo, que es tangente en el equilibrio del consumidor a la recta. Fíjense en que tanto en el punto que tenemos marcado como A como en el punto B es tangente. ¿Qué implicaba ser tangente? Que no corta la recta, sino que se va acercando a la recta. En un momento se empalma con esa recta porque se iguala y luego se despega de la recta. En ningún momento la corta. Y en todo momento las curvas tienen que ser decrecientes. Tenemos que mostrar que están decreciendo. Fuera de estas tres características, que son las que tienen que tener en cuenta cuando grafican, también al graficar una segunda curva de indiferencia, traten de no cortar la primera. Recuerden que una característica de las curvas es que no se pueden cortar entre sí. Entonces, al graficar esta segunda, tenemos que prestar mucha atención que tenemos la primera y no cortarla. Una vez que ya hicimos esto, acá ya tenemos los dos equilibrios marcados, ¿sí? Ahora lo que vamos a estar marcando nosotros es el punto C. Ahí fíjense que aparece una línea verde. Esa línea verde es paralela a la recta de presupuesto 2, entonces se paran en la recta de presupuesto 2 y van a ir llevando la regla así como apareció la línea verde, ¿sí? La van llevando, siempre partiendo ustedes de la recta de presupuesto 2, la van llevando hasta que chocan la curva de indiferencia 1. En el momento en que la chocan, no que la cortan, sino que se encontraron con la curva 1, ahí van a marcar la recta. Recuerden que ustedes igual, de todas maneras, tienen la coordenada, porque nosotros habíamos calculado esta coordenada. En este caso estaba en 19,09 y en 12,12. Entonces, tal vez lo que les conviene es de antemano marcar la coordenada sobre la curva de indiferencia 1 y ya saben hacia dónde tiene que apuntar la regla. Entonces, cuando van llevándolo de manera paralela, ya saben que tienen que frenar en ese punto, ¿sí? El tener la coordenada de manera práctica nos ayuda, si nos simplifica un poquito la tarea de encontrar ese punto C. Una vez que ya tenemos marcada, trazadita nuestra recta ficticia, ya tenemos ese punto C marcado, ahora lo único que nos queda es marcar los efectos. Recuerden siempre que mirando la curva de indiferencia 1, sobre esa curva de indiferencia 1 siempre tenemos que estar encontrando el punto A y el punto C. Ahí se va a dar nuestro efecto sustitución, ¿sí? Entonces entre A y C siempre van a estar en la misma curva de indiferencia 1. Encontramos el efecto sustitución. Entre C y B vamos a tener siempre ese cambio de curva, es decir, estamos en una y saltamos a otra curva. Entre B y C siempre vamos a tener nuestro efecto ingreso o efecto renta y el efecto total entre A y B puede ser nuestro efecto total, efecto precio, así como más nos guste llamarlo, y lo marcamos. Ahí abajo lo tienen marcaditos cada uno de los efectos.
Así, de esta manera, tendría que quedar nuestro gráfico, ¿sí? Esta es la manera en que tiene que quedar el gráfico, y en este caso un gráfico de suba de precio. Vamos ahora con el gráfico 2, ¿sí? Que en este caso era del segundo ejercicio que se vio en clase. Es un gráfico de baja de precio en este caso. Acá este gráfico arrancaba un poquito más avanzado, ya en la clase arrancaba un poquito más avanzado. Fíjense que ya están marcados los dos equilibrios. De la misma manera, ¿sí? Tomamos la cantidad máxima, en este caso de B, desde las rectas de presupuesto. Marcamos el primer equilibrio del consumidor, trazamos primera recta, primera curva. Marcamos el segundo equilibrio del consumidor, marcamos segunda recta, segunda curva, y ahí ya nos frenamos, ¿sí? Una vez que tenemos las dos rectas, las dos curvas, ahí frenamos, ya tenemos los dos equilibrios. En este caso, para esta baja de precio, ahora lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos antes. Nos vamos a situar en la recta de presupuesto 2 con la regla y la vamos a ir llevando de manera paralela, es decir, no movemos la regla, la movemos, la desplazamos, pero no la vamos a torcer en ningún momento para respetar la pendiente. La vamos a llevar de manera paralela hasta que nos encontramos de manera tangente a la curva 1. Si quieren, de antemano lo que pueden hacer es marcar el punto C. Marcan primero el punto C, ya se sitúan donde tienen que frenar, luego van bajando la regla en este caso, entonces se sitúan de manera paralela, ¿sí? Igual la reglita como tienen la recta 2, la van a ir bajando lentamente, van a ver que cada vez que van a cruzar a la curva 1 totalmente, la cruzan, y en un momento ya no va a haber casi más de curva 1, en ese momento van a ver que va a aparecer el punto C, ¿sí? Ahí fíjense en que está apareciendo la línea verde, fíjense en cómo baja de manera paralela, y ahí justo donde ya casi no tenía más curva 1, ya la había cruzado totalmente, ahí marcamos nuestro punto C, que igual como dije antes, tenemos la coordenada que nos ayuda en la parte práctica. La marcamos y marcamos los efectos. Fíjense en los efectos lo mismo. Entre A y C, curva de indiferencia 1, tenemos el efecto sustitución. Entre C y B, salto de curva, vamos a tener el efecto ingreso, y el total entre A y B vamos a tener nuestro efecto precio. Y por último tenemos el gráfico del ejercicio extra, el ejercicio que en la clase estaba preparado para que lo hagan ustedes, para que practiquen. En este caso también, fíjense en que ya vienen avanzaditos, ¿sí? En este caso era una suba de precio, está marcado la cantidad máxima en este caso de A, el primer equilibrio, el segundo equilibrio, y acá vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Situamos el punto C, les conviene de antemano ya marcarlo ese punto C, cosa de tener anticipado dónde va a frenar la regla, y luego sitúan la regla sobre la recta de presupuesto 2 y de manera paralela la van a ir trasladando hasta que se choca en realidad por primera vez con esa curva 1. En ningún momento la corta, sino que ya ni bien toca, ahí frenan, ¿sí? En este caso frenan ni bien ven la curva 1. Entonces ahí fíjense en que aparece la línea verde, acá aparece de un poquito más abajo, pero ahí se hace paralelo y fíjense en que ahí llegó, ¿sí? Ahí llegó a la curva de indiferencia 1, marcamos ese punto C, que ustedes, como les digo, ya tienen la coordenada, y por último marcamos los efectos. Y ahí ya nos quedarían los gráficos, ¿sí? Esta es la manera de hacer los 3 gráficos que vieron en la clase, que en la clase por una cuestión de grabación quedan los gráficos como hechos, si ustedes no ven el paso a paso, entonces acá ya tienen su paso a paso para entender cómo hacer los gráficos. Saludos.